Muy bien, vamos a ver entonces este ejercicio combinando las propiedades, obviamente, del análisis dimensional. Muy bien, dice, determine las dimensiones de B para que la expresión sea adimensional. Por si acaso, adimensional significa sin unidades. ¿Correcto? Esta partecita que está acá, adimensional. ¿Correcto? Adimensional, acá lo vamos a poner para que quede claro. Adimensional significa sin unidades. No tiene unidades. Significa que es un simple número. ¿Correcto? Entonces por acá vamos a colocar sin unidades. Eso significa que representa simplemente un número real. No sabemos cuánto, pero es un número real. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Si toda esta expresión me dicen que es adimensional, no tiene unidades, recordemos la propiedad. La fórmula dimensional de un número siempre es 1. Por lo tanto, entonces diremos así. Fórmula dimensional de toda esta expresión, que sería X por Y por Z por B al cuadrado, entre 4 por... Como ya acá tengo M más 3M, puedo poner tranquilamente 4M. Y todo esto, la fórmula dimensional de todo esto, recuerden la notación, entre corchetes debe ser igual a 1. Ahí está el truquito. Entonces ahora reemplazamos. Como arriba y abajo tenemos factores, recordemos que si yo tengo la fórmula dimensional de un cociente de magnitudes, esto equivale al cociente de las fórmulas. Ahí está. No olviden esta propiedad. Entonces, lo único que tengo que hacer es hallar la fórmula en el numerador y en el denominador. Pero arriba tengo factores. Y ya saben que es la fórmula de cada uno. Entonces, esto sería así. Fórmula dimensional de X por la fórmula dimensional de Y por la fórmula dimensional de Z por la fórmula dimensional de B al cuadrado. Abajo, la fórmula dimensional del 4 y la fórmula dimensional de 4M, que lo puedo poner como fórmula dimensional del 4 por la fórmula dimensional de. Y todo esto debe ser igual a 1. Reemplazamos entonces. Fórmula dimensional de X es velocidad, LT a la menos 1. Y representa peso. El peso, por si acaso, es fuerza, la fuerza con que la Tierra nos atrae. Fórmula dimensional de la fuerza, M por L por T a la menos 2. Z, potencia. La potencia sería igual a M por L al cuadrado por T a la menos 3. Todo multiplicado por la fórmula dimensional de B elevado al cuadrado. Abajo, la fórmula dimensional del 4 es 1. Del 4 también es 1. Y M, mira, M justamente es un numerito también. 1 entonces. Y todo esto igual a 1. Ya está. Ahora vamos a reducir. Observen. Las letras como M y M, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Vamos con la letra L, a ver. L, L, L. 1 más 1 más 2 sería 4. Por, vamos con la letra T, menos 1, menos 2 sería menos 3, menos 3 sería menos 6. Por B, la fórmula de B al cuadrado igual a 1. Y ya está.
Seguimos entonces. A ver, como lógicamente m al cuadrado, l al cuadrado y t a la menos 6 está multiplicando a b al cuadrado, entonces debe pasar a dividir. Entonces vamos a tener lo siguiente, observen por favor. Vamos a decirle que la fórmula dimensional de b elevado al cuadrado será igual a, ojo, a 1 entre m al cuadrado, como está multiplicando pasa a dividir, l a la cuarta y t a la menos 6. Finalmente, tendríamos que la fórmula dimensional de b, que puedo ponerlo así nomás ya, y suben cambiando de signo el exponente. Recuerda que todo tiene que estar en el numerador. Observen que al subir el numerador, cómo cambian de signo los exponentes. Ahora, como yo necesito la fórmula dimensional de b, como está elevado al cuadrado, ya saben que saco raíz. Sacar raíz significa que cada exponente de estos factores se divide entre 2. Entonces te va a quedar m menos 2 entre 2 sería menos 1, l menos 4 entre 2 sería menos 2, y menos 6 entre 2 sería menos 3. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Un poquito más largo, pero para recordar justamente cómo operar un problemita de análisis dimensional. Bien, en este caso la respuesta sería la B. Ya está. Muy bien. Vamos a ver ahora nuestro tema de hoy, que es el tema de vectores, después de haber repasado un poquito el análisis dimensional. Muy bien. Acá tenemos entonces, vamos a completarlo. Vamos a tener lo siguiente. Ahí está. Acá también tenemos paso. Luego tenemos acá el reemplazo correspondiente. Continuamos por acá igualando la 1. Pasa a dividir para poder despejar. Observen que al final saco la raíz para no tener ningún tipo de inconveniente en la operación. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Ya está. Bien, ahí tenemos entonces, vamos a ver el tema de hoy, vectores. Recuerden que según su naturaleza, vimos que las cantidades físicas pueden ser escalares como también vectoriales. Y las vectoriales dijimos que estaban definidas en función a un valor número real, su unidad de medida y dirección. Es decir, la diferencia entre las escalares como la temperatura, la longitud del tiempo, se diferencian con las vectoriales porque simplemente las vectoriales tienen algo más que indica dirección, es decir, hacia dónde. Y ellas se van a representar como un ente matemático, con una flechita que recibe el nombre de vector. Con estos entes matemáticos, por eso de ahí su nombre, vamos a poder hacer operaciones que no son iguales a las operaciones de los números. Entonces, justamente vamos a ver el día de hoy cómo operar los vectores en nuestra primera parte. ¿Ya? Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a sumar velocidades, vamos a sumar fuerzas, vamos a sumar aceleraciones, vamos a sumar desplazamientos. Necesitamos saber cómo operar aquellas cantidades físicas que se representan por los vectores. Vamos a ver entonces. ¿Se ve la PPT? Confírmenme, por favor. ¿Se ve la PPT, jovencitos? ¿Todo bien? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Empezamos entonces. ¿Qué vienen a ser los vectores? Son simplemente entes matemáticos. ¿Qué cosas son? Segmentos de recta orientados. En resumen, flechas. ¿Para qué nos van a servir?
para representar a las cantidades físicas vectoriales. Todas las cantidades físicas vectoriales las vamos a representar por este segmento recto orientado o flechita denominado vector. Vector justamente significa hacia dónde. Vector significa orientador. Obviamente en la vida cotidiana nosotros hemos visto vectores. Como nos vamos a un cine, una flechita que nos indica salida. ¿Qué nos indica? Dirección, ¿no? El vector entonces significa orientador. Veamos los elementos de un vector. Esta flechita llamada vector tiene básicamente dos elementos. El tamaño del vector, porque recuerda que es un segmento que recibe el nombre de módulo, ¿correcto? Y este angulito alfa, correcto hasta ahí, que nos va a indicar la dirección. Bueno, geométricamente, la dirección va representada por la propia flecha, donde justamente esta cabecita de flecha, o también llamada saeta, me indica el sentido, lo que me orienta, ¿sí o no? Geométricamente hablando. Pero la dirección yo la puedo cuantificar, es decir, puedo darle un valor. Y ese valor va a estar en función a este ángulo alfa, que representa o que forma la recta que contiene el vector con la línea horizontal. Entonces, el ángulo que forma el vector con la recta horizontal nos va a indicar la dirección del vector. Entonces, el módulo que representa la longitud del vector, el tamaño del vector, que guarda una relación directa con la magnitud de la cantidad física, es decir, el valor de la cantidad física vectorial. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza que es una cantidad vectorial, y una fuerza mide 2 newtons y la otra mide 4 newtons, definitivamente la fuerza de 4 newtons va a tener un módulo más grande, porque va a ser representado por una flecha más grande. Por lo tanto, el módulo más o menos nos indica qué tan grande es la magnitud o pequeña es la magnitud de la cantidad física, ya sea velocidad, ya sea aceleración, ya sea fuerza, ya sea desplazamiento, dentro de las 4 principales que en este caso vamos a utilizar. Y la dirección viene a ser, como tú verás cuantitativamente hablando, el ángulo generado en sentido antihorario. El módulo del vector se va a representar como el vector, es decir, todo vector se va a expresar con cualquier letra del alfabeto, de preferencia en letra mayúscula y una barrita en la parte superior. El módulo, como simplemente es la longitud, será el vector encerrado entre corchetes. Algunas propiedades importantes. Por ejemplo, acá tú tienes dos vectorcitos. Como ustedes verán, están contenidos en rectas paralelas y tienen la misma orientación. Se le llama vectores paralelos. Ojo, vectores paralelos. Cuando los vectores, siendo paralelos, tienen el mismo módulo, ¿correcto hasta ahí? Entonces los vectores son iguales. Repito, cuando los vectores tienen la misma dirección, ¿correcto? La misma dirección, pero no necesariamente el mismo módulo, se llaman vectores paralelos. Cuando los vectores son paralelos y de igual módulo, se le van a llamar vectores iguales. Cuando los vectores tienen el mismo módulo, pero tienen direcciones contrarias, se le llaman vectores opuestos. Te comento algo. Si los vectores no tienen el mismo módulo y tienen direcciones contrarias, se le llama vectores antiparalelos. Paralelos si tienen la misma dirección y si tienen dirección contraria, antiparalelos. Pero si los vectores antiparalelos tienen de preferencia el mismo módulo, se le va a llamar vectores opuestos y uno será el negativo del otro. Acá está, vectores paralelos, igual dirección. Vectores iguales, igual dirección e igual módulo. Vectores opuestos, direcciones contrarias e igual módulo. Cuidado con las características. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí, jovencitos? ¿No hay ningún problema? Ahora, con los vectores, como les dije, vamos a poder hacer operaciones. Y una de ellas es la suma de vectores. Con los vectores podemos hacer dos operaciones. La suma y el producto. No existe resta de vectores, no existe cociente de vectores. Nosotros vamos a ver en esta primera parte una parte de lo que son la suma de los vectores. Cuando los vectores tienen el mismo sentido, es decir, paralelos de igual dirección, ahí está, los vectores paralelos,
¿Qué haré con los módulos? Los sumo. Significa que si yo tengo dos vectores paralelos, es decir, dos vectores de igual dirección, entonces el módulo de la resultante será la suma de los módulos. Así de sencillo. Lo cual significa que el ángulo entre ellos va a ser 0 grados. ¿Qué pasa cuando los vectores tienen direcciones contrarias? Es decir, el ángulo entre ellos es 180, vectores opuestos. El módulo de la resultante será la resta de los módulos. ¿Cómo es eso? El mayor menos el menor. Y lógicamente, la resultante tendrá la dirección de que tenga mayor módulo. ¿Correcto? Ahora, un detalle importante. Para dos vectores cualquiera que formen un ángulo cualquiera, siempre, ojo, la resultante de esos dos siempre va a estar comprendida entre un mínimo y un máximo. Ojo, el máximo será cuando se sumen los módulos y el mínimo será cuando se resten los módulos. Toda resultante en módulos siempre está entre su mínimo y su máximo. Mucho cuidado. La resultante mínima es cuando sea la resta de vectores y la máxima sería cuando sumen los vectores, sus módulos. Ojo ahí. Cuando los vectores son perpendiculares y formen un ángulo de 90 grados, observen cómo voy a encontrar el módulo de la resultante. Como verán, al dibujar la resultante, fíjense cómo lo hago. Se forma un paralelogramo con los vectores A y B y se traza la diagonal que sale de la cola común de los vectores. Esa diagonal, como tú verás, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos serían los módulos de los vectores. Por lo tanto, la resultante será simplemente Pitágoras, la raíz de A cuadrado más B cuadrado. La raíz del módulo de A cuadrado más el módulo de B al cuadrado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Bueno, nosotros podemos también, de alguna manera, encontrar otro método, el llamado método del polígono, que es identificar vectores consecutivos. Es decir, vectores que van uno tras de otro. Ojo, uno tras de otro. Observa. ¿Cómo lo ordeno? Vamos a ver lo siguiente. Ahí está el vector A, ahí está el vector B, y su resultante será uniendo la cola con el extremo. ¿Qué encontré? La suma de estos vectores. Así de sencillo. A ver, pueden ser más también. Vector a continuación el vector B, o sea, cabeza con colita, luego viene el vector C, cabeza con calita, y luego la cola con el extremo me da la resultante. Entonces, cuando yo veo vectores consecutivos uno tras de otro, recuerda que la resultante será aquel vector que une la cola con el extremo. Pero algo más. Si todos consecutivamente cierran un polígono, observa, la resultante es 0. Cuidado ahí. Si yo identifico vectores consecutivos que cierran un polígono, la resultante es 0. En el llamado método del paralelogramo, vamos a trabajar principalmente con dos vectores, ¿correcto? El vector A con el vector B, mira, la misma colita, y simplemente, ¿qué hago yo? Trazo la resultante de la cola común. Previamente, haber formado un paralelogramo, de ahí el nombre. ¿Qué puedo identificar? El ángulo que forman los dos vectores. Y la fórmula sería la siguiente. Raíz de A cuadrado más B cuadrado más el doble producto por el coseno. Casos particulares, cuando el ángulo es 60 grados y tienen el mismo módulo, la resultante sería A raíz de 3. Si tienen el mismo módulo y el ángulo es 90, A raíz de 2. Si tienen el mismo módulo y el ángulo es de 120, la resultante toma el mismo valor. Son casos particulares dentro del método del paralelogramo. Y otra cosita que te puedo adelantar. Cuando traces la resultante, este vector resulta ser bisectriz del ángulo que forman los vectores. Es decir, cuando el ángulo es 60, lo divide 30-30. Si es 90, 45-45. Y si es 120, 60-60. Así de sencillo. Muy bien, vamos a ver aplicaciones para que lo puedan entender mejor. Veamos. A ver, acá tenemos entonces, vamos de menos a más por los problemitas. Dice, calcule el módulo de la resultante de los vectores que se indican a continuación. Tenemos acá tres vectorcitos que representan fuerza, Newton, 50,
60 y 40. ¿Qué hacemos? Cuando yo tengo vectores básicamente paralelos y antiparalelos, lo que hago simplemente es primero operar lo que tienen la misma dirección. Por ejemplo, puedo empezar primero con este vector 60 y con este vector 40. Como los dos están orientados hacia la izquierda, el método me dice que debo sumarlos. Entonces, de esos dos me va a salir un solo vector. ¿Y qué dice cuando tienen la misma dirección? Sus módulos hay que sumarlos. Por lo tanto, me va a salir 100. 100 newton. Luego agrego el otro vectorcito que no tenía la misma dirección. Y si lógicamente tuviera yo otros vectores que están orientados para la derecha, también los sumo. En este caso solamente hay uno. Este vector que está orientado hacia la derecha, que no lo pude sumar al principio, vale 50. Entonces, ahora que tengo dos vectorcitos que tienen dirección contraria, ¿qué se hace con los módulos? Se restan. Y la resultante toma el sentido del mayor, que en este caso sería 100. Por lo tanto, este vector sería la resultante final. El módulo de R finalmente sería 100, el mayor, menos el menor. Por lo tanto, la resultante saldría 50 newton. Mira qué sencillo. Súper sencillo. Veamos otro. ¿De qué manera se puede combinar? A ver, mira. Acá tenemos ahora, mira, 1, 2, 3, 4, 5 vectores. 2, 4, 5. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer. Por ejemplo, primero, observo de que los vectores que tienen igual dirección. Entonces, por acá podemos tener lo siguiente, miren. Este de acá con este de acá tienen la misma dirección. Entonces, de esos dos, voy a sacar una respuesta. Acá está. Estos dos me van a dar un solo resultado. Y así, si hubiera otro grupo de vectores de igual dirección, lo primero que tengo que hacer es reducir. Se suman y sería 10. Ahora agrego los otros vectores. Observa que se tiene un vector hacia la derecha, que vale 5, y tenemos otro par de vectores que están de esta manera. Y estos vectores están así. Uno así y el otro así. Ahí está. Como ustedes verán, lo que se hace es por partes, identificando primero las propiedades. Y ya está. Colocamos los valores. Acá tenemos 5, acá tenemos 10 y acá tenemos 5. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos que este vector con este vector tienen direcciones contrarias y sabemos qué hacer. Aparte, este vector con este vector también tienen direcciones contrarias. Como tú verás, no puedo tranquilamente operar el 10 con el 5 de frente. ¿Qué prioridad tiene? Primero lo que tienen igual dirección, luego dirección contraria, para poder reducir por partes. De los horizontales, voy a tener un vector, ¿no? En este caso vamos a colocarlo así. Voy a tener un vector que en este caso va a tener como respuesta ¿cuánto? 10, con el 5 están en contra, te va a quedar 5, la resta a favor del mayor. Es decir, se va combinando, ¿correcto? Se va combinando la gráfica con la operación. De los verticales aparte, también voy a tener 10 con 5, se resta y va a favor del mayor. Como verán, se va operando por partes.
Y como verán, estos dos vectores que están quedando son perpendiculares. Y lógicamente ya no los puedo sumar de frente. ¿Por qué? Porque están formando 90 y cuando forman 90 sabemos qué hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando forman 90? Aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo de la resultante será la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual a R igual a la raíz de 25 más 25, que sería 50. Entonces, el módulo de la resultante sería 25 por 2, 5 raíz de 2. O en todo caso, reconocer la propiedad que hemos visto al principio, ¿no? O en la parte final. Cuando tengo vectores del mismo módulo y forman 90 grados, la respuesta directamente es 5 raíz de 2. O, si no lo recuerdas, como lo hemos hecho ahorita, se aplica el teorema de Pitágoras. Nada más. Vectores. ¿Correcto? Veamos el siguiente. Bien, ¿qué pasa cuando los vectores están de esta manera? Bueno, en primer lugar, cuando tú tengas problemas de este tipo, te recomiendo hacer lo siguiente. Como verán, se forman polígonos, ¿correcto? Eso significa que yo puedo identificar, no necesariamente que todos sean consecutivos, pero sí por grupos. Y puedo identificar también aquel vector que representa la resultante de los grupos. Lo primero que hago cuando veo letritas es lo siguiente. Expreso la resultante, que es lo que me pide. ¿Qué hago? Pongo todas las letras. A más B más C. Ojo que acá no se reemplazan números, son los vectores. A más B más C más D más E. Ahora, me voy al gráfico y ¿qué hago? Identifico vectores consecutivos. Por ejemplo, puedo darme cuenta que el vector A con el vector C son consecutivos. No todos, al menos ese grupo. ¿Y qué me doy cuenta? Que para A y C, el vector que une la cola con el extremo, la cola de A con el extremo de C es el vector B. Por otro lado, también me doy cuenta de esto, ¿no? Que este vector con este vector son consecutivos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Identifico de que para D y E, el vector B une la cola de D con el extremo de E. Por lo tanto, ¿qué me puedo dar cuenta? De que ahora R toma esta forma, mira. R será igual. El vector A con el vector C. Le pongo por acá, el vector A con el vector C me da un resultado, que es el que une su cola con el extremo, que es B. ¿Qué más observo? Observo que el vector D con el vector E se suman parcialmente y también resulta ser B. Por lo tanto, el vector B que está solito se agrega y finalmente la resultante, ¿cuánto sale? 3 veces B. Y listo. Con esto, la respuesta, ¿cuál sería? Tranquilamente la respuesta sería ya está. Nada más. Comprobemos la idea. Observen, por favor. A ver, acá tenemos otro problemita. Dice, hallar la suma de todos los vectores que se muestran en la figura. Tiene la misma forma. Letritas y polígonos. Entonces, digo así, R es igual a la suma de A más B más C más D más E más F, A, B, C, D, E, F, más G. Ahí está. Ahí tenemos todas las letras. Ahora, ¿qué hago? Identifico consecutivos. Observen, A, B, F y G.
Si se dan cuenta, A, B, F y G suman 0, porque están formando un polígono cerrado. Ahora, yo puedo hacer que de repente no identifique eso, pero traten lo posible de reducir lo máximo. Si yo veo un polígono cerrado, lo aprovecho, porque sé que eso me va a salir 0. Por lo tanto, tranquilamente, yo puedo ya eliminar A, B, F y G. Para mí ya no está. Es una ventaja porque ya me quedo con poquitos vectores. Ahora, vuelvo. ¿Qué otros vectores consecutivos voy a tener? Por ejemplo, puedo tener que el vector E con el vector C son consecutivos. Y justo me doy cuenta que quien cierra es el vector D, que va de su cola al extremo. Ahí está. E, C, de su cola al extremo. Entonces, R va a tomar esta forma. E con C. El E con el C. Me va a dar el vector D. Y el D, que está solito, se agrega simplemente. Finalmente, la resultante sería 2 veces. Listo. Por lo tanto, la respuesta sería, en este caso, la B. Así de sencillo. Vectores consecutivos. Pero puede hacer que de repente no hayan letras, pero también identifico consecutivos. Cuando sea así, voy a tratar de aprovechar la geometría del ejercicio. Entonces, en este caso, miren lo que voy a hacer. Cuando no me den letras, yo no voy a estar llenándome de letras. Lo que voy a hacer es simplemente de frente identificar los vectores que son consecutivos. Y luego, ahora lo que hago yo no es reconocer la resultante, sino trazarla. Por ejemplo, me puedo dar cuenta que ese vector con este vector son consecutivos. Pero solo esos dos, los otros no. Pero aparte, me doy cuenta que este vector con este vector son consecutivos. Entonces, de los dos primeros, trazo su resultante. Un vector que va de la cola del primero al extremo del último. ¿Observa? Ahí está. ¿Listo? En el otro igualito. De la cola del primero al extremo del último. Cuando son letras, lo que hago es reconocer la resultante. Pero para eso primero expreso la resultante. Cuando no hay letras, obviamente identifico los grupos consecutivos y debo trazar su resultado. Por lo tanto, me estoy quedando según el gráfico con dos vectores de igual dirección, donde recordemos que el módulo es la suma de los módulos. El rojito mide 4 y el azul mide 7. Por lo tanto, el módulo de la resultante sería 11 centímetros. Ya está. Esa es la forma de trabajar. Observen, bien sencillo, nada complicado. Bueno, y acá fíjense bien. La figura muestra dos vectores de magnitud 16. Nos piden el módulo de la resultante. Método del paralelogramo. Por dato del problema, dice que el módulo de B resulta ser 6 y el módulo de A resulta ser 10. Tengo el ángulo, aplicamos la formulita. El módulo de la resultante, que puede ser entre corchetes o simplemente así, será igual a la raíz de ¿qué? De 6 al cuadrado más 10 al cuadrado más el doble producto de 10 por 6 por el coseno de 60. Bueno, acá también, esto obviamente cuando uno va aprendiendo, nos van dando siempre los cosenos, que es correspondiente a una función trigonométrica. Acá tendríamos 36, cuidado, más 100, más el coseno de 60, por si acaso, resulta ser 1/2. Entonces acá me va a quedar ¿cuánto? 2
por 10 por 6 por 1/2. El 2 que en 1/2 se va y acá te va a quedar 60. Ya está. Por lo tanto, el módulo de la resultante va a ser raíz de 196. Y con esto entonces ya podemos sacar la resultante. 14. Y esa sería la respuesta. ¿Qué hemos aplicado? El método del paralelogramo. Como verán, para poder aplicar las fórmulas, lo que tenemos que hacer es reconocer, identificar los casos. Ahora, en algunos casos también a veces hay que darle forma, como hemos visto, ¿no? Para poder aplicarlo. Reconocerlo por partes. Y de esa manera nosotros vamos a poder resolver tranquilamente cualquier ejercicio. Hay veces en algunos casos, obviamente, pues, los vectores que me inducen a aplicar el método del paralelogramo no están directamente dispuestos. Habrá que hacer un cambio que lo vamos a ver en la siguiente clase.